Para algunas personas, el hecho de ser tímidos ha condicionado su calidad de vida, lo cual ha venido afectando no solamente su autoestima, sino además las relaciones interpersonales en general. Pero para otras personas, la timidez es sinónimo de incapacidad para poder cumplir con ciertas funciones dentro de una organización, dentro de una empresa, o hacer ciertos trabajos específicos que requieran un poquito más de relaciones interpersonales, como por ejemplo el periodismo, como por ejemplo las negociaciones, cuando trabajas en temas comerciales, ventas, etcétera. Pero lo que yo quiero mostrarte en este video es que la timidez no te pertenece. La timidez no es tuya, tú no naciste tímido. Normalmente la gente dice, nació así, nació tímido, es una persona callada, siempre fue así. Pero vamos a ver más adelante de qué depende, cuáles son las causas, pero sobre todo de qué forma puedes mejorar tu comunicación. Bueno, primera causa. ¿Cuál es la primera causa? Todos tenemos un temperamento con el que sí nacemos. Eso es importante que lo sepamos. Un niño, por ejemplo, cuando nace y de pronto es un niño muy lloroncito, un poco molestoso, desde que nace dices, este niño nació así. Ok, puede tener un temperamento un poco más activo, que puede ser sanguíneo o puede ser colérico. Esto responde a la forma en la que reaccionas en el entorno. ¿Qué quiere decir? El temperamento es la forma en la que reaccionas frente al entorno. Por ejemplo, cuando tú estás manejando y de pronto se te cruza un auto y tú reaccionas de una mala manera, o la persona reacciona de una mala manera, son personas coléricas, personas que reaccionan, personas que son más impulsivas, más instintivas, incluso en otro video les hablaré sobre eso, pero también hay personas melancólicas dentro de estos temperamentos, que son cuatro, más calmadas, más reservadas, más prudentes, pero también que tienen cierta tendencia a la tristeza, como su nombre lo indica. Entonces, dentro de esto tenemos cuatro tipos de temperamento: sanguíneo, que son personas más sociables; colérico, personas más reactivas; flemático, personas más cerebrales, más analíticas; y tenemos también el melancólico, que son personas un poco más introvertidas, pero además tienen una leve tendencia a la tristeza, a la melancolía por cualquier episodio que vaya sucediendo en su vida, es decir, cualquier cosa les afecta. Una vez que nosotros entendamos qué tipo de temperamento tenemos, y lo puedes revisar en el video de temperamentos para que hagas el test, identificamos el tipo de temperamento y ese temperamento sí te va a dar una tendencia a un tipo de comunicación. Por ejemplo, personas sanguíneas y personas coléricas tienen una tendencia más extrovertida de comunicarse. Personas flemáticas y personas melancólicas tienen una tendencia más introvertida para comunicarse. Ahora, esto es malo, lo uno es bueno y lo otro es malo. Ninguno de estos temperamentos son malos. Cada temperamento tiene su pro y tiene su contra. Esto solamente es para identificar, según tu temperamento, qué tendencia puedes tener en términos de comunicación. Es importante, y aquí hago un paréntesis y lo voy a poner como una frase entre comillas para que tú te la grabes: ninguna tendencia es sentencia. Es decir, que si yo tengo un temperamento melancólico y de pronto digo, mi tendencia es la introspección, es decir, yo no voy a poder comunicarme. Falso, porque no es un determinante en tu comunicación, solamente te da una luz de hacia dónde va tu tendencia. Esa es la causa principal, ¿ya? Es el origen. No es la causa, es el origen. Puedo ser más introvertido, lo cual no quiere decir que sea tímido, pero vamos a ver cuáles son las causas que van aportando a que esa introspección se convierta en una timidez. ¿Ok? Esa es la primera cosa y de ahí partimos del origen. Segundo, aquí sí voy a hablar de cuál es una de las causas. Una de las causas es el entorno familiar. El entorno familiar es importantísimo. Padres extrovertidos, hijos extrovertidos; padres introvertidos, hijos introvertidos. De pronto, en los primeros años, a uno de los dos padres, de los dos progenitores, le invitan a dar unas palabras en un cumpleaños y este padre dice, no, no, qué vergüenza, es que yo qué voy a decir, no, 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 mejor que diga otra persona, no, ¿qué voy a hablar? Qué nervios. El hijo lo ve y entiende que comunicarse es sinónimo de terror, de pánico, de miedo, de tensión, de susto, de nervios, de todo.
y eso es lo que se va grabando en su cabeza. Nosotros contamos con 3 tipos de patrones, es decir, líneas en las que nosotros caminamos a lo largo de la vida según lo que han puesto en nuestra mente. La primera es el patrón hereditario. Cuando tú dices, esa persona camina igual a su papá, o esa persona, no sé, sonríe igual a su mamá. Eso es un patrón hereditario, adquieres. Nosotros por herencia no adquirimos solamente el color de ojos, la forma del cabello, la contextura, sino que además comportamientos que van en nuestro ADN que nos identifican como hijos de tal persona, ¿ok? Entonces, eso es importante entenderlo. Nuevamente, eso es una tendencia. Si yo camino de una manera y me dicen camina igualito a su papá, y de pronto, si no me gusta, yo puedo adaptar una nueva postura, una nueva posición, una nueva forma de caminar. Eso es importante. Segunda forma, el patrón adquirido. Y aquí es lo que yo les cuento como una de las causas para desarrollar la timidez. Yo adquiero esa información de mis padres. Entonces digo, no, cada vez que vaya a hablar es sinónimo de, ¿y ahora qué van a pensar? O me da miedo, o me da nervios, o no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo comportarme, estoy tenso, mejor que hable otra persona, qué vergüenza. Eso es un patrón adquirido. Eso no te pertenece. Eso no es tuyo. Eso es súper importante que lo entiendas. Por herencia, puedes hacer conciencia y una tendencia no es sentencia. Es decir, el momento en que yo tomo conciencia y si no me gusta cómo me comporto, lo rectifico, lo hago distinto y seguimos. Segundo, si es que ese patrón es adquirido y yo ya tomo conciencia y digo, es verdad, a mi papá le daba vergüenza o a mi mamá le daba vergüenza, pero no tiene por qué darme vergüenza a mí, esta es mi experiencia. Otra de las causas, y luego me voy a otro patrón, otra de las causas es la experiencia, que muchas veces de pronto tenemos una presentación muy bien preparada, muy bien elaborada, o cuando somos niños de pronto pasamos a dar una lección, se nos burlaron, se nos cayó el esfero, se nos cayó el marcador, sucedió algo, me caí, me tropecé, y lo tomamos como una experiencia nuestra negativa para nuestro cerebro y decimos, nunca más, porque se van a burlar, porque me van a criticar, porque tal vez me tropiezo, tal vez algo sale mal, me equivoco y digo algo mal y la gente se va a reír y se va a burlar. Esa es tu experiencia y ese es el patrón aprendido en función de la experiencia. Pero lo importante aquí es que entiendas que la comunicación no tiene que ser perfecta y nunca lo va a ser. Cuanto más perfecta busques que sea la comunicación, es cuando más imperfecto te va a salir la presentación. ¿Ok? Otra de las causas, entornos, y aquí me voy directamente a los docentes, a la gente que está en toda la parte académica de los primeros años, donde catalogan a la comunicación o al diálogo como indisciplina, como algo que no debes hacer dentro del aula porque el profesor está hablando. Totalmente de acuerdo. Los niños tienen que hacer silencio, y no solamente los niños, los adultos también, el momento en que alguien está hablando. No interrumpes y eso es una norma de respeto. Pero en muchas instituciones, y creo que no solamente en Latinoamérica, sino en muchos otros países más, también es hagan silencio, trabajen en silencio, no hablen, no conversen, no hagan bulla, no se rían tan alto. Y aquí también entra mucho la cultura latinoamericana, donde tratas de controlar bastante el comportamiento de los niños a través de en su comunicación. No te rías, no digas eso, ¿qué van a pensar? Si dices eso, no sé qué vayan a pensar. Ten cuidado con lo que dices, no te rías alto, no hagas bulla, habla bajo. Todas estas cosas van condicionando la comunicación. Entonces, el origen es el temperamento. Luego vamos a las causas del entorno familiar. Otra de las causas es la experiencia y otra de las causas son entornos externos a la familia, como lo es la escuela. Sobre todo en los primeros años, ya cuando eres adulto ya vas teniendo una conciencia de qué está bien, qué está mal en cuanto a comunicación también, entre otras cosas, pero en los primeros años esto condiciona mucho tu comunicación a futuro. Revisa todo esto como está, separa todo esto y te vas a dar cuenta que tienes una hoja en blanco para empezar a comunicarte de una buena manera. Yo lo que te quiero decir en este video es,
La comunicación no tiene que ser perfecta. No lo va a ser y cuanto más perfecta busques que sea, es cuando más distancia vas a tener con tu audiencia, con tu gente, con cualquier persona que estés intercambiando ideas, opiniones o te estés comunicando de alguna forma. Otra de las cosas que te quiero dejar como para que tú lo pienses muchísimo es ninguna tendencia es sentencia. Ninguna tendencia es sentencia a menos de que tú así lo quieras. Es decir, no nacemos tímidos ni nacemos tampoco con miedo. Nacemos con miedo como instinto de supervivencia, es decir, si yo meto la mano en algún sitio y me quemo, la retiro porque me da miedo de volverme a quemar. Ese sentido, ese instinto de supervivencia a través de la emoción del miedo se va creando en los primeros años y vamos teniendo conciencia de supervivencia. Sin embargo, el miedo a comunicarnos no existe. No nacemos con ese miedo. Eso no te pertenece, eso no es tuyo. Has venido por herencia, has venido trayendo ese miedo porque adquiriste, porque si te fijas en tus padres, de pronto tenían miedo de comunicarse o en la gente que te rodeaba de forma muy cercana, especialmente en el núcleo familiar, va a pasarte eso. Va a ser por experiencia. No nacemos con el miedo a comunicarnos, lo adquirimos con el paso del tiempo. Así que si quieres conocer muchísimo más, te vamos a dejar todos los links y los contactos para que puedas con nosotros chatear a través de WhatsApp directamente si tienes alguna pregunta. Revisa el video de los temperamentos donde explico muchísimo más a fondo en qué consiste y también al final hago un test para que tú puedas identificar tu tipo de temperamento y saber de dónde partimos en cuanto a comunicación.